Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y esta vez vamos a hablar sobre Storm. Storm es una inteligencia artificial creada por la Universidad de Stanford, la cual te va a permitir crear en instantes artículos científicos perfectamente redactados y justificados con sus citas y referencias. Parece muy loco, pero así es. Te voy a mostrar cómo usarlo, que es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es loguearte, porque te va a pedir que te crees una cuenta, que es el proceso común. Lo más simple es utilizar una cuenta de Google. Entras, aceptas los términos y entras directamente. La interfase es muy sencilla. Tenemos por un lado la parte principal donde vamos a colocar el tema del cual queremos crear nuestro artículo. Tanto la interfaz como la interacción con la herramienta debe ser en inglés, pero al final te voy a mostrar cómo poder obtener todo en español. Así que no te preocupes por eso. Acá abajo tenemos unos artículos que han sido creados recientemente por otras personas, así que tu artículo también va a quedar aquí reflejado. En el lado derecho tenemos para crear una nueva sesión, aquí tenemos para descubrir sobre temas que también recientemente han sido creados. Tienes la librería donde tú puedes guardar lo que estás creando y pues acá tienes tu usuario, que lo único que puedes hacer es desloguearte y nada más, pues, ¿no? Así que lo primero que debes hacer es escribir un tema. Si tienes problemas con el inglés, pues simplemente puedes colocar todo lo que necesitas en español, utilizar un buen traductor como DeepL, del cual hablamos en un video anterior. Si no lo has visto, ve a mi canal. Y aquí pues vas a copiar el tema. Luego de copiar el tema, la plataforma te va a pedir que escribas cuál es la motivación y qué es lo que esperas lograr con el tema que estás queriendo investigar. Por lo cual debes hacer una buena redacción de qué es lo que quieres encontrar, cuál es el objetivo, la motivación o todo el detalle de lo que quieres lograr con el tema, para que la IA sepa por dónde debe ir el desarrollo del mismo. Así que debes copiar esas dos partes o crear esas dos partes si no tienes problemas con el idioma. Título y motivación y explicación de qué es lo que se quiere lograr. Luego de eso simplemente le dices Start. Vamos a esperar unos minutos. Puedes ver aquí va a ir avanzando de acuerdo a los pasos. Y en el lado izquierdo vamos a ir viendo cómo se va generando desde la tabla de contenido. Ahí está haciendo los diferentes consultas en diferentes bases de datos en la internet para poder crear esto, porque no se lo está inventando ni lo está cogiendo de ningún dataset. Está accediendo a la internet, haciendo un análisis de toda esa información que encuentra para hacer la redacción. Aquí dice que ha terminado de recolectar la información y ahora va a continuar con el cuarto paso, que está comenzando a escribir el borrador del artículo. Y finalmente lo acaba de terminar. Podemos ver que tenemos en el lado izquierdo, como mencioné, toda la estructura, el resumen, una parte del contexto, la metodología, futuras investigaciones y todo. Aquí tienes para hacerle un feedback, decirle si lo que te ha creado te parece bien y todo lo demás. Así que y luego podemos descargarlo como PDF. Como te mencioné y como he mencionado en diferentes videos anteriores, pues simplemente clic derecho y traducir al español y ya lo tienes en español y lo puedes leer perfectamente. Y esto permitiría pues marcarlo y copiarlo y pasarlo a tu Word o a tu editor de texto. El detalle aquí es que no tienes las referencias, así que de ley vamos a tener que hacer un clic aquí en mostrar PDF. Acá tenemos ya el PDF con toda la estructura. Al final está las referencias y lo podemos descargar. Una vez que los descarguemos, puedes hacer un clic con el botón derecho sobre el artículo. Te vas a abrir como y buscas, pues puedes usar tu editor de PDF o puedes pasarlo directamente a Word y abrirlo directamente en Word. Habilitas la edición
y ya es editable en Word. Y el siguiente paso pues sería revisar, traducir documento de inglés a español. Si lo trato de traducir me va a pedir que lo guarde. Voy a guardar primero y luego traducir. Esto también lo expliqué en otro video del canal, si no sabías cómo traducir un PDF de inglés a español usando Word. Y ya lo tenemos en español, todo el artículo, que por supuesto no es el documento final como leíste al inicio. La herramienta decía preparando el borrador del artículo, por lo cual debería ser eso, debería ser un borrador, un tema de inicio, si es que no sabemos por dónde comenzar o cómo estructurar nuestra investigación. Esta es una excelente herramienta para aquello. Y finalmente, pues esto está citado en Vancouver, más o menos, no está en APA, así que aquí tenemos las referencias y lo que tocaría es, pues, con la tecla control presionada puedes hacer un clic con tu mouse y te llevará a las distintas fuentes donde consultó la información para crear el artículo, con lo cual podrías nuevamente reutilizar eso como referencia y ya pues crear las referencias correctas en APA o en el estilo que estés utilizando. Así que, como puedes ver, puedes utilizar esta nueva herramienta para crear un borrador, nuevamente vale la pena recalcarlo, de un tema de investigación. Muy sencillo y muy fácil, y a nosotros los docentes, wow, nos la pone más complicada y nuevamente queda descubierto que uno de los temas más importantes que surgen luego del uso de la inteligencia artificial es su uso ético y la correcta aplicación de la misma por parte de nosotros, y sobre todo inculcárselo a los más jóvenes para nuevamente volver al mismo tema, evitar que la herramienta suplante a nuestra capacidad de razonamiento, de discernir, básicamente de pensar, pues, ¿no? Y evitar que esto haga todo por nosotros, lo cual no tiene mucho sentido. Dejaría de ser una investigación y pasaría a hacer cualquier otra cosa menos eso. Ok, así que eso era lo que quería contarte en el video. Espero que te haya parecido interesante. Si te gustó, te agradecería que nos dejes un like, comentes, que eso ayuda a que sigamos publicando y sabemos que lo estamos haciendo más o menos bien. Gracias por estar aquí, gracias por dedicarnos tu tiempo, y pues nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.